gracias, mi Dios. Porque, oh Señor, es por tu amor, mi Dios, que estamos aquí hoy este día, Señor. Padre mío, no hemos venido a un lugar donde nos van, oh Padre Celestial, a gratificar, mi Dios, con alguna alacena o algún premio especial. No, Padre Santo, hemos llegado a tu casa. Hemos llegado a tu presencia, hemos llegado a este lugar donde tú, oh Padre Celestial, este día, Señor, oh mi Dios, has de hablar a nuestros corazones. Y Padre mío, como seres creados tuyos, tú, mi Dios, pusiste en nosotros ese lugar único y especial para ti en nuestro ser. Y Padre mío, no estamos completos si no está ese lugar lleno por tu presencia y con tu presencia. Por ello es que este día, oh mi Dios, te alabamos y te glorificamos y te exaltamos y te honramos con todo nuestro corazón y te decimos gracias, Padre, por encontrarnos y encontrarte con nosotros esta mañana en esta tu casa y hablar a nuestros corazones. Padre, ahora, Señor, te da tu Espíritu, mi Dios, el que haga la obra, que seas tú, mi Dios, el que sea glorificado, que seas tú, Padre, el que es exaltado y que seas tú, mi Dios, el que reciba la honra y la gloria hoy y siempre y para siempre. Gracias, Padre. Ahora bendícenos y háblanos en tu palabra. Te lo pido este día y siempre en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios me los bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor. Estamos en el libro de Tesalonicenses y vamos a estar estudiando de los versículos 1 al 9 del capítulo 2. De los versículos 1 al 9 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. El tema, hermanos, que vamos a tocar el día de hoy es el corazón de un verdadero siervo de Dios. El corazón de un verdadero siervo de Dios. Esa es una gran verdad. Es una gran verdad. Muchas veces tenemos que preguntarnos ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual hacemos lo que hacemos? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué sirvo en la iglesia? ¿Por qué me involucro en las cosas que tienen que ver con el reino de Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Y vamos a mirarlo hoy en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, específicamente en la vida del apóstol Pablo y aquellos que con él estaban. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a mirar en ellos el motivo por el cual predicaron el evangelio. Vamos a darnos cuenta que la predicación del evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios no fue por ganancia, ni para ser reconocidos como tremendos evangelistas, sino que fue por amor a aquellas personas que necesitaban conocer la verdad, que necesitaban el evangelio, necesitaban la palabra de Dios, esas buenas nuevas, que hay esperanza y que hay vida eterna en Cristo Jesús. Hace años, en una región montañosa de América Latina, hermanos, un misionero estadounidense fue enviado a una pequeña aldea que no aparecía ni siquiera en el mapa. El camino era difícil, lleno de lodo, piedras, curvas peligrosas y por supuesto no había electricidad, ni agua potable, ni señal de teléfono. Y cuando llegó encontró una comunidad de apenas 40 personas. La mayoría eran ya de edad avanzada y muchos de ellos sin saber leer ni escribir. Cuando miraron al misionero, la gente le dijo con franqueza, o sea, le dijo así directamente al misionero:
¿A qué vienes aquí? ¿A qué vienes? ¿Cuál es el motivo y la razón por la cual tú vienes a este lugar? Nadie quiere este lugar, nadie dice, nadie quiere este lugar. A manera que se da la oportunidad, poco a poco, dice la gente se está yendo de este lugar. Han venido otras personas a traernos el Evangelio y apenas si duran una semana o dos y a la tercera ya van de salida. Ya van de salida. O sea, queremos simplemente decirte, aquí no hay futuro. Así como llegaste, mira, empaca y regrésate. Regrésate a donde viniste. Pero el misionero respondió con una sonrisa. Dice, ustedes valen la sangre de Cristo. Y si Dios me envió aquí, entonces aquí me quedaré. Ahí está la clave. Ustedes valen la sangre de Cristo. Y si Dios me envió aquí, aquí me quedaré. Fue la respuesta del misionero. Durante los siguientes años, ese hombre padeció, o sea, vivió una vida sumamente incómoda. Predicaba bajo la lluvia, enseñó a los niños a leer con la Biblia como texto base, ayudó a la comunidad a construir nuevas casas, ayudó a la comunidad a cavar nuevos pozos para agua, y durante todo este proceso nunca recibió nada o salario de ninguna persona. Nada, absolutamente nada. No fue fotografiado. En ninguna parte de las redes sociales se encontró el trabajo tan arduo que este hombre estaba haciendo. Pero algo que le llenaba a él de satisfacción era que los corazones de aquellos aldeanos empezaron a cambiar. Empezaron a cambiar. Uno a uno comenzó a llegar a los pies de Cristo. Décadas después, ese mismo lugar se convirtió en un centro de misión. Y de esa aldea salieron jóvenes predicadores que evangelizaron las comunidades vecinas. De una edad muy avanzada, este misionero falleció y lo sepultaron en la colina de la aldea a donde él llegó por primera vez. Y tallaron en la tumba las siguientes palabras: aquí descansa un siervo de Dios. Nunca buscó fama, solo almas. Nunca buscó fama, solo almas. Hermanos, el corazón de un verdadero siervo de Dios no busca reconocimiento ni comodidades. Sirve con amor sacrificial, fidelidad constante y una pasión por glorificar a Cristo, aun cuando nadie lo ve. Aun cuando nadie lo ve. Aun cuando lo imposible se le pone delante. Aun cuando aquello que literalmente piensas tú que no vale la pena, continúa hacia adelante porque Dios lo puso ahí en ese lugar y Dios lo plantó en ese lugar para que echase raíces y profundizase y creciese y después eventualmente comenzase a dar frutos. ¿Para qué? Para que con sus frutos llegar a bendecir a aquellos que están a su alrededor. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2,
El apóstol Pablo escribe estas palabras específicamente en el versículo 8. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros. O sea, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Nuestras propias vidas. Así como este misionero norteamericano que llegó a esta aldea, donde le dijeron a él, no pierdas tu tiempo, anda, empaca y regresa por donde viniste y ve nuevamente, o regresa a la ciudad de donde saliste. Y él dijo, no, porque yo no vengo buscando fama, yo vengo buscando almas. Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Yo no vengo buscando comodidades, yo vengo buscando cómo serviros a vosotros. Y cómo hacer la voluntad de aquel que me eligió, que me sacó de las tinieblas a la luz admirable. Lo que nos lleva al tema de hoy. El corazón de un verdadero siervo de Dios. ¿Qué pasaría si a partir de mañana nadie te aplaudiere por servir a Dios? ¿Qué pasaría si a partir del día de mañana nadie, absolutamente nadie, de aquellos con los cuales tú sirves, te dieran la espalda? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Esta semana pasada, hermanos, yo he pasado por un tiempo muy difícil en mi vida. Pruebas, dudas, no solamente dudas, desánimo. Momentos en los cuales he sentido en mi corazón tirar la toalla y decir hasta aquí, basta, no más. Pero nuevamente el Señor me recuerda, no es el caminar hacia la vida eterna, no se trata de tu persona, se trata de Jesús, de seguir a Jesús. Y Jesús mismo me recordó esas palabras que me dicen a mí, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. Pero yo he vencido al mundo, dice Jesús. Yo he vencido al mundo. Y a medida que estudiaba para este mensaje, a medida que me preparaba para este mensaje, el Espíritu de Dios me levantaba el ánimo y me decía, hey, vamos arriba, hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, hacia el supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Así es de que si el día de mañana te dan la espalda aquellos con los cuales tú sirves, ¿qué harías? ¿Seguirías sirviendo tú a Dios con la misma pasión? ¿O dirías, sabes qué? Esta iglesia está llena de hipócritas. ¿Te irías y nunca más regresarías a la iglesia? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería? ¿Por qué te hago esta pregunta, hermanos? Porque vivimos en una época donde muchos sirven esperando visibilidad. Visibilidad quiere decir que están sirviendo para ser vistos por otros. Y no solamente quieren visibilidad, sino que quieren resultados rápidos y aprobación humana. Quieren que les digan, óigame, gracias por servir. Gracias por dar los anuncios, gracias por enseñar a los niños, gracias por servir en el estacionamiento, gracias por ayudarnos en las consolas de sonido, gracias por trabajar las cámaras. O sea, que quieren continuamente que les reconozcan por lo que están haciendo. Por lo que están haciendo. Pero aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo nos revela que el verdadero ministerio no nace del deseo de agradar a los hombres,
sino de un corazón íntegro, sacrificial y ejemplar que busca agradar únicamente a Dios. Únicamente a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy vamos a descubrir juntos cómo es el corazón de un verdadero siervo de Dios. Y cómo tú y yo estamos llamados a reflejar ese mismo carácter, aun cuando nadie más lo vea, excepto el Señor. ¿Estás listo? ¿Tienes los cinturones abrochados? Pues entonces vamos con el primer punto de hoy. El primer punto que vamos a mirar, hermanos, es un corazón íntegro en el ministerio. Y lo vamos a mirar de los versículos 1 al 2. Un corazón íntegro en el ministerio. En el versículo 1 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. De gran oposición. Un corazón íntegro en el ministerio es aquel que sirve a Dios con sinceridad, valentía y fidelidad, aún en medio de la oposición. Antes de llegar a Tesalónica, el apóstol Pablo y Silas habían sido injustamente azotados y encarcelados y humillados en la ciudad de Filipo. Y el apóstol Pablo hace mención de ello aquí en estos versículos. No solamente hace mención de ello, sino que nos dice que padecieron mucho y fueron ultrajados. Fueron ultrajados por predicar el evangelio, por predicar la verdad, por reprender incluso a aquellos espíritus de adivinación, los cuales hacían a los hombres sumamente ricos, que literalmente aquel mismo espíritu que estaba detrás de ellos, que hablaba a través de aquella joven, les resultaba de gran ganancia a los amos de aquella joven. Pero cuando Pablo echa fuera el espíritu de adivinación de aquella joven, entonces aquellos hombres a los cuales les afectó su economía vinieron en contra del apóstol Pablo y de aquellos que andaban caminando juntamente con él. Y en Hechos 16, versículo 22 nos dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Así es de que a pesar de esas experiencias traumáticas, no retrocedieron. No retrocedieron y se desanimaron. Más bien llegaron a Tesalónica con el mismo favor evangelístico, mostrando que su ministerio no dependía. Su ministerio no dependía de las circunstancias, sino del llamado de Dios, del llamado de Dios. Y dice el apóstol Pablo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. No resultó vana. La palabra vana en el griego, o sea, en el original, es kene. Significa vacía, inútil o sin contenido. Y Pablo afirma que su ministerio no fue superficial ni sin fruto, sino con propósito, poder y resultados eternos. Resultados eternos. Y pasa a decirles a ellos, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo.
Tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hermanos, la palabra denuedo en griego es paresia. Paresia. Se refiere a libertad de expresión, franqueza, valentía para hablar sin temor, para hablar sin temor. Pablo, cuando abría sus labios, él no temía absolutamente de nadie o de lo que la gente iba a hablar o iba a decir. Él sabía que había sido llamado a predicar el Evangelio. Él sabía que Dios le había encomendado a él las buenas nuevas de salvación. Y cuando él entendió eso, que lo que Dios le dio a él, lo tenía que comunicar. Entonces, él cuando hablaba lo que Dios le dijo a él que hablase. Que hablase. Muchas veces, cuando se nos presenta a nosotros la oportunidad de compartir lo que sabemos de la palabra de Dios con otras personas, lo hacemos con miedo y nos sudan las manos. No podemos congeniar las ideas, no podemos, hermanos, poner una frase. No logramos compartir el Evangelio de una forma directa, de una forma sencilla, que hable al corazón. ¿Por qué razón? Porque tenemos miedo del qué dirán. Porque tenemos miedo de lo que hayan de decir las personas o de lo que vayan a pensar de nosotros. El apóstol Pablo no habló de esa manera. El apóstol Pablo habló con franqueza, o sea, les dijo a ellos, hey, mira, Dios ha enviado a su Hijo Jesús al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y les dijo, si no haces tú una confesión de fe, o sea, le invitas a entrar en tu corazón, tu destino no es el cielo, es el infierno. Y allá mismo vas a ir. En ese lugar el fuego nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer. O sea que tienes que hacer una decisión el día de hoy. O sea, ¿quieres ir al cielo, a la vida eterna con Dios? ¿O quieres ir al infierno con el diablo y sus secuaces? O sea, sus ángeles caídos, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer. ¿Qué quieres hacer? O sea, les habló con franqueza. Y en ningún momento tuvo temor de hablar. ¿Por qué? Porque sabía que sus palabras eran respaldadas por Dios. Respaldadas por Dios. Y lo hizo en medio de gran oposición. Lo hizo en medio de gran oposición. Gran oposición en griego es agón. Agón. Y literalmente significa lucha, conflicto, como en una competencia o batalla. El ministerio no fue cómodo, sino una pelea espiritual continua. Hermanos, aquí encontramos características de un corazón íntegro en el ministerio. La constancia en medio del sufrimiento. Pablo no dejó que la persecución lo paralizara. Su corazón íntegro lo empujó a seguir proclamando la verdad, aun cuando hacerlo implicaba peligro personal. Peligro personal. Y qué interesante, ¿no? Por el hecho de que diariamente a nosotros se nos presenta la oportunidad de predicar el Evangelio. Todos los días. En toda hora y en todo momento. Se nos presenta la oportunidad de hacerlo. Pero eso significa que posiblemente aquellas personas a las cuales nosotros les prediquemos el Evangelio nunca más nos vayan a hablar. Eso significa que nos vayan a mirar a nosotros mal, o sea, que nos vayan a ofender.
que nos vayan a ofender. Y cuando hieren nuestros sentimientos, automáticamente nos sentimos derrotados, nos sentimos como que ya no podemos seguir hacia adelante por el hecho de que no quiero fracasar, no quiero fallarle al Señor. Y dejamos de hacer aquello a lo cual nos ha llamado el Señor. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28, id y hacer discípulos. Hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Él, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, escucha. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Si Pablo dice, hey, tenemos en nosotros, dentro de nosotros, este gran tesoro. Este gran tesoro. Y ese tesoro que tú y yo llevamos en este vaso de barro, o sea, en este cuerpo, dentro de nosotros, es el Evangelio. Es las buenas nuevas de salvación. Es el hecho de que tú le compartas a alguien la vida eterna y les hables a ellos de que si aceptan a Jesús vienen a ser hijos de Dios. Y no solamente hijos de Dios, sino herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Y al recibir entonces la revelación, o sea, la vida eterna en Cristo Jesús, entonces ahora, hermanos, no solamente llevan la misma bendición que llevamos nosotros, sino que ahora tienen la responsabilidad de compartir esa misma bendición. También, hermanos, vemos la motivación centrada en Dios y no en resultados humanos. Porque el apóstol Pablo no estaba confiando en sí mismo, no estaba confiando en sus palabras, no estaba confiando más que en el poder del Espíritu Santo para hacer ¿qué? Para hacer el llamado de Dios. Ahora, aunque el sufrimiento pudo haber desalentado a otros, Pablo no actuaba por conveniencia, sino por convicción divina. Y qué interesante, ¿no? Hay convicción en nuestros corazones. Hay convicción divina. Hermanos, entendamos una cosa, que si nosotros no compartimos el Evangelio con aquellos que están a nuestro alrededor, cuando la trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que hayamos quedado seamos también elevados con Jesús en las nubes, aquellas personas a las cuales tuvimos la oportunidad de compartir el Evangelio se van a quedar acá en la tierra. Y viene sobre la tierra una gran tribulación y durante esa gran tribulación muchos de ellos van a perecer y muchos de ellos van a vivir separados de Dios por la eternidad. Ahora, nosotros no estamos acá para convencer a nadie ni para cambiar a nadie. Mi trabajo es el trabajo del cartero. ¿Tú sabes cuál es el trabajo del cartero? El cartero cuando llega a tu casa, él solamente deposita los biles en tu buzón. Está en ti si los pagas o no. Él solamente trae las cartas y las deja en tu buzón. Ahora está en ti si tú los sacas del buzón, las abres y las lees. O sea, no es la responsabilidad de él que tú las abras, de que tú pagues los biles. No, la responsabilidad de él solamente llevar el mensaje, dar el mensaje. El resto es parte del individuo, de aquellas personas a las cuales ha sido enviado el mensaje. Y esa es nuestra responsabilidad. Mi responsabilidad es solamente presentarles el Evangelio, hablarles de Cristo Jesús. Si ellos aceptan, gloria a Dios. Si no aceptan, es cuestión de ellos. Es cuestión de ellos. Gálatas capítulo
1, versículo 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradare a los hombres, ¿no sería siervo de Cristo? No solamente eso, sino que en el apóstol Pablo y aquellos que con él caminaban, podemos ver la dependencia del poder de Dios. Ellos dependían del poder de Dios. El denuedo que tuvo Pablo no era natural, sino que venía de Dios. Él entendía que su fuerza provenía del Espíritu Santo. Cuando tú compartas el Evangelio, tus fuerzas no provienen de tu conocimiento, provienen del Espíritu Santo. El Espíritu el cual Dios ha hecho morar en ti, en tu persona. Y cuando tú abres tus labios para compartir el Evangelio, cuando tú abres tus labios para hablar a alguien de Cristo Jesús, no son tus palabras, es la palabra de Dios, la cual sale de tus labios. Él solamente quiere que tú seas el cartero. Él solamente quiere que tú seas el que lleva el mensaje, el que deposita las cartas en el buzón, o sea, en el corazón de aquella persona. Hechos capítulo 4, versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conoce a tus siervos que con todo denuedo hablan tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, el doctor Lucas escribe aquí en el libro de Hechos capítulo 4 en el versículo 29, dice, ahora Señor, mira sus amenazas. O sea, mira a aquellos que literalmente se han tornado en nuestros enemigos. Pero tú conoces nuestro corazón, que queremos predicar el Evangelio con denuedo. Queremos hablar tu palabra con destreza, con valentía, con fuerza, con poder, con autoridad. Queremos entregarla y enseñarla y darla a aquellas personas. Padre mío, ¿por qué? Porque mientras nosotros nos ponemos a tu disposición, a través de nosotros, tú vas a efectuar, o sea, tú vas a hacer sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu Hijo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús. Por ello, iglesia, nuestro llamado no depende de nuestra comodidad, sino de nuestra convicción. De nuestra convicción. El llamado que tenemos, hermanos, no depende de nuestras comodidades, sino de nuestra convicción. Depende de un corazón íntegro que sirve a Dios, aun cuando las cosas no son fáciles, cuando la vida se torna difícil, cuando las pruebas, hermanos, se amontonan, o sea, se hacen mayores y peores cada día. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene tu valentía espiritual? La verdad, la verdadera integridad en el ministerio, hermanos, se alimenta de una relación viva con Dios y una dependencia absoluta en el Espíritu Santo. Así es de que si estamos fallando, acerquémonos al Señor y digámosle, Señor, dame un corazón íntegro como el corazón de tu Hijo Jesús. No me quiero rendir, quiero buscar tu favor. Quiero representarte bien. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hablar con denuedo, o sea, con valentía, con destreza, tu palabra. Quiero enseñarles a aquellos que están perdidos en el mundo el camino a la vida eterna. Quiero llevarlos a Jesús. Pero quiero hacerlo, mi Dios, no importando las amenazas, no importando lo que ha de venir. Quiero hacerlo por amor a ti y por amor a ellos.
para que tu nombre sea glorificado y tú seas exaltado. Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto, hermanos, encontramos un corazón con motivos puros. Y lo miramos de los versículos 3 al 6. Y dice Pablo, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloriarnos de los hombres, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Hermanos, Pablo identifica la pureza de su motivación al predicar. Él y sus compañeros no llegaron a Tesalónica buscando provecho personal, manipulación emocional, ni popularidad, sino con la única intención de serle fiel a Dios, quien les confió el Evangelio. Quien les confió el Evangelio. Y Pablo nos dice aquí en esta porción de la Escritura, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. O sea, la exhortación de Pablo no fue por conveniencia. No fue por conveniencia, ni fue para ganar popularidad, ni fue algo que él sintió en su corazón enseñar o predicar, sino que predicó aquello lo cual Dios le dio a él que predicase. Muchas veces nosotros vamos creyendo que tenemos que seguir la fórmula, tenemos que hacer como los demás lo hacen. Tenemos que evangelizar tal y como evangelizan los demás. Pero en sí, hermano, la realidad de las cosas es la siguiente. Dios obra de una forma distinta en todos y cada uno de nosotros. Y Dios nos da las palabras que tenemos que decir en el momento, al instante. Él las pone en tu mente y te dice qué decir y qué hablar. Por ello Pablo dice, nosotros no enseñamos, o sea, no os exhortamos a vosotros en error, ni mucho menos en impureza, ni lo hicimos por engaño. La palabra error, hermanos, significa desvío de la verdad, engaño doctrinal. Pablo aclara que su mensaje no contenía falsedad. O sea, no contenía nada para ganar el corazón de ellos. Su corazón, su mensaje, el Evangelio solamente contenía las palabras de Dios. ¿Las aceptas? Pues te vas a beneficiar. ¿Las rechazas? Pues vas a tener una gran pérdida. Pero él daba la palabra como es. Y como Dios se la dio a él. Como Dios se la dio a él. Muchas veces nosotros tratamos de diluir la palabra de Dios para que no vaya a herir los sentimientos de las personas. O si hay una persona a la cual le queremos dar duro, entonces alteramos el mensaje y le agregamos el infierno para que las personas se convenzan. Pero dice Pablo, yo no usé ninguna de esas artimañas. Yo simplemente os prediqué el Evangelio así como Jesús me lo dio a mí. También nos dice que su exhortación no fue de impureza o con impureza. La palabra impureza, hermanos, se refiere generalmente a inmoralidad sexual.
pero también a motivos sucios o corruptos. Su ministerio no tenía dobles intenciones. Dobles intenciones. Cuando aquellos falsos maestros llegaban detrás del apóstol Pablo, o sea, después de que el apóstol Pablo salía de aquellas ciudades y dejaba una iglesia establecida, un grupo de hermanos que amaban al Señor, venían atrás los falsos maestros contrarrestando las enseñanzas del apóstol Pablo, diciéndoles a ellos que el apóstol Pablo era muy lineal, o sea que se mantenía, era muy rígido, muy recto, no mostraba la gracia, no daba libertad a las personas, no les daba a ellos oportunidad de vivir, gozar la vida, de poder experimentar cosas nuevas. Y llegaban ellos y les decían a aquellos nuevos convertidos que las enseñanzas de Pablo eran muy difíciles de llevar y no eran agradables a Dios. Porque Dios no nos formó a nosotros para llevarnos como robots derechitos y hacia adelante, sino que nos formó para que nos relacionásemos, para que gozásemos, para que pudiésemos gozar la vida. Y les decían a ellos, hey, si te gusta la mujer del vecino, pues llégate a ella. No hay problema, Dios te perdona. Y cosas así. Y dice el apóstol Pablo, no. Yo no fui a ustedes enseñándoles esa basura. Yo no fui a ustedes enseñándoles enseñanzas maliciosas. Fui a ustedes enseñándoles el evangelio, la verdad, la palabra de Dios, lo que Dios espera de nosotros, sus hijos. Os prediqué el evangelio con pureza, os prediqué el evangelio en verdad. Y eso es lo que os di a vosotros. Pero también nos dice que en ningún momento usó de engaño. Usó de engaño. La palabra engaño en griego quiere decir dolos, que literalmente quiere decir cebo, como una trampa para atrapar. Para atrapar. Los cazadores comúnmente, hermanos, para cazar lobos, para cazar gatos monteses, usaban esta clase de trampa. Ponían cebo en las trampas, en lo más profundo de la trampa, o sea, hacían pequeñas jaulas y dentro de la jaula, el final de la jaula ponían el cebo. Entonces cuando el lobo o el gato montés lo olía, percibía el olor, automáticamente aquel animal iba hacia donde estaba el cebo, entraba en la jaula y al entrar en la jaula, el entrar él provocaba que bajaran 2 varas y cerraran la jaula y se quedara aquel animal atrapado. Y dice el apóstol Pablo, yo no usé de ninguna clase de artimaña para atraparos a vosotros. Yo no os traje a vosotros ninguna clase de enseñanza para entonces engancharlos y hacerlos parte de mis creencias, hacerles creer que lo que yo enseño es la verdad. Yo lo único que hice fue enseñarles el camino a la vida eterna. El camino a la vida eterna. Pablo no manipulaba emocionalmente para lograr resultados, sino que decía él, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así como nos lo dio Dios, así lo hablamos. No como para agradarlos a ustedes, los hombres, sino para agradar a Dios. Porque Dios es el que prueba los corazones. La palabra agradar a Dios en griego es erasko. Es un verbo griego que significa complacer, agradar, vivir para satisfacer a alguien, ganar el favor o la aprobación. Y es lo que dice Pablo, nosotros vivimos para complacer a Dios, vivimos para agradar a Dios, vivimos para ganar el favor y la aprobación de Dios.
no de ustedes, los hombres, no de ustedes. Y esa debe de ser, hermanos, debe de ser nuestra manera de vivir. Si tú estás en la plataforma para cantar, para agradar a la iglesia, ya lo hiciste mal. Ya te equivocaste. Tú tienes que subirte acá, si cantas, a cantarle a Dios. Yo me tengo que parar detrás de este púlpito, no para convencerlos a ustedes, sino para predicar la palabra de Dios, por amor a Dios. Porque yo no predico para ganar el favor de ustedes. Yo predico para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Para hacer lo que Él me ha llamado a hacer. Los sugieres, me imagino que si sirven para agradar al líder de los sugieres, ya se equivocaron. Ya están mal. Ya están mal. Hermanos, cuando se usa en el contexto de Dios, esta clase de enseñanza implica vivir de una manera que cause placer y aprobación al Señor. Y esa es nuestra obligación. Por ello, en el versículo 3 encontramos que la pureza doctrinal no es negociable. La pureza doctrinal, hermanos, no es negociable. Pablo afirma que su mensaje no estaba contaminado por error. ¿Por qué? Porque hoy, como entonces, debemos, hermanos, filtrar nuestras enseñanzas con la palabra de Dios, no con ideologías o intereses personales. Lo que tú enseñas, enséñalo por amor a Dios. Y Pablo no lo dice en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En el versículo 4, hermanos, encontramos que los motivos importantes como las acciones. En el versículo 4 encontramos los motivos importantes como las acciones. Dios no solo observa lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Servir, predicar, cantar o ayudar puede parecer correcto externamente, pero si el corazón busca reconocimiento humano, pierde valor eterno. Pierde valor eterno. En Proverbios capítulo 16, versículo 2, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. En el versículo 5, hermanos, miramos que el siervo verdadero no manipula. No manipula. Pablo no usó de palabras lisonjeras ni excusas disfrazadas de espiritualidad para obtener algo a cambio. El evangelio no es un medio para obtener beneficios materiales o emocionales. El evangelio tiene que ser usado para salvar almas. La enseñanza de la palabra de Dios tiene que ser usada para ayudar a las personas a crecer en sabiduría y entendimiento de quién es Dios. De quién es Dios. Es para lo que se tiene que usar el evangelio. No para enriquecerte de Él. Desafortunadamente, el día de hoy hay muchos movimientos. Hay muchas iglesias que literalmente el enfoque principal de la enseñanza es el dar, el sacar beneficio de aquellas pobres almas que han llegado a la iglesia sedientas de Dios, buscando tener un encuentro con Dios, buscando tener un encuentro con el Señor. Yo no sé quién está en control del aire, pero me están frizando acá. Me está corriendo la nariz. Entonces, hermanos, podemos mirar una cosa que la enseñanza de la palabra de Dios, el evangelio de la palabra de Dios tiene que ser usado. ¿Para qué?
tiene que ser usado para ayudar a las personas a crecer en sabiduría y entendimiento de quién es Dios. Fíjate lo que nos dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hablamos en Cristo. En el versículo 6 miramos que el enfoque no está en la aprobación humana. Pablo reitera, no buscamos gloria de los hombres, ni de los tesalonicenses, ni de nadie. La motivación pura no se alimenta del reconocimiento, sino de la aprobación divina. Y Jesús lo pone de esta manera en Juan 12:42, donde nos dice, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban, ¿qué? Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Que la gloria de Dios. O sea, podemos ver y entender que conoces la verdad y para que no te llamen aleluya en el trabajo, no dices que eres cristiano. O sea, no compartes el evangelio. Porque no quieres que te apunten el dedo y te digan, hey, aleluya, ¿a dónde vas? Wow, qué interesante, ¿no? Ahora lo que nos lleva a 3 preguntas. Ahí te van, 3 preguntas. La primera, ¿sirvo para agradar a Dios o para recibir reconocimiento? La segunda, ¿mis palabras y acciones en el ministerio están impulsadas por amor o por interés personal? Y la tercera, ¿estoy dispuesto a seguir sirviendo aunque nadie me aplauda ni me valore? ¡Wow! Si esa es la situación en tu vida, creo que es tiempo de caer de rodillas delante del Señor y decirle, Señor, purifica mi corazón. Que todo lo que haga en tu nombre nazca de un deseo genuino de agradarte solo a ti. Líbrame de servir por intereses erróneos y por seguir mis propios planes. En el tercer punto, hermanos, encontramos un corazón que por amor se entrega por completo. Un corazón que por amor se entrega por completo. Y ese punto lo vamos a mirar, Dios mediante, la siguiente semana. ¿Qué les parece? Solamente quiero dejarte y exhortarte a lo siguiente. Basado en lo que ya hemos aprendido y en los versículos que hemos estudiado, si no estamos sirviendo de la manera correcta, tenemos que decirle al Señor, líbrame de servir por intereses, por vanagloria o por conveniencia. Enséñame a vivir para tu aprobación y no para que los hombres me aplaudan. Dirás tú, bueno, yo en realidad no lo hago por eso, porque no estoy sirviendo. Que también está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan dice que el que sirve, sirve, y el que no, pues no sirve, ¿verdad? Y esa se la voy a achacar a Juan, porque Juan fue el que la dijo. Así es de que, hermanos, vamos nosotros a pedir al Señor que purifique nuestro corazón. Vamos a pedir al Señor que todo lo que hagamos, lo hagamos para agradarle a Él. Y vamos a vivir una vida que agrade al Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Padre,
Señor, no quiero, Señor, empezar algo y no terminarlo debidamente. El tercer punto, Señor, es un punto muy importante. Y quiero, Padre mío, ser diligente en la enseñanza de tu palabra. Para poderlo hacer, mi Dios, quiero hacerlo con un corazón íntegro, Señor. Con un corazón puro. Por amor a ti, Señor. Y enseñar todo tu consejo y enseñarlo bien. Enseñarlo bien, Señor. Por ello, Padre mío, vamos a dejar esta sesión para la siguiente semana para que tu Espíritu, Señor, nos prepare. Para que cuando tu palabra venga, Señor, oh Señor, haga y surja el efecto para la cual ha sido enviada. Transformar nuestra alma, transformar nuestro corazón, transformar nuestras vidas. Y Padre mío, guiarnos a la verdad. Y Padre mío, servirte de una forma sincera, con un corazón íntegro y por amor a ti, Señor. Oh Padre Santo, que nuestra manera de vivir, Señor, sea tan pura. Que nuestra manera de vivir sea tan sana, oh Padre Celestial, que aún aquellas personas que nos miren a nosotros y Padre Santo, apunten el dedo hacia nosotros, no tengan de qué acusarnos. Porque, oh Padre mío, no pueden encontrar en nosotros falta alguna, porque nuestro proceder, nuestro entrar, nuestro salir, nuestro vivir es para Cristo y solamente para Cristo. Y Cristo en nosotros glorificado, Padre, nadie, nada, ni ninguna persona, ni ninguna cosa nos puede tocar. Porque somos propiedad tuya, Señor, y a ti pertenecemos. Gracias, Padre. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.